Vamos a leer en Lucas capítulo 6, del versículo 46 al versículo 49, y donde seguimos en el mismo discurso que iniciamos hace ya unos meses atrás de Jesús, y viene Jesús en estos versículos a dar la culminación de este sermón que está dando a sus discípulos. La palabra de Dios nos dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida, bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, ante tu palabra estamos conscientes de nuestra incapacidad de ver tu gloria revelada en ella si no es con tu asistencia. Así que hoy rogamos para que tú la uses para ministrar a nuestros corazones, para llevarnos a eso que cantábamos hace unos minutos, a edificar nuestras vidas en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un gran desafío que atravesó la iglesia primitiva luego de la partida de Jesucristo era el problema de que los emperadores romanos eran nombrados como dioses y señores y querían ser festejados, obedecidos, celebrados como tales. Y en muchos sentidos, algunos de estos emperadores césares de Roma permitían que las personas pudiesen seguir otras religiones siempre y cuando continuaran reconociendo y adorándoles a ellos como dioses y señores. Y eso será un grave problema, porque eso va totalmente en contra de la posición que el mismo Jesús establece. Pablo, hablando sobre esa realidad, dice en 1 Corintios 8, versículos 5 al 6, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Esa realidad, esa verdad era fundamental, estaba en el corazón de la fe cristiana, y hay muchos testimonios de creyentes que perdieron sus vidas siguiendo esa verdad de que Jesucristo es Señor, lo tomaban en serio. Uno de esos testimonios, tal vez uno de los más conocidos, fue el testimonio de Policarpo de Esmirna, quien fue apresado porque se negaba a rendirse y adorar al César, reconociéndolo como Señor, a quien la misma policía junto con su padre le dijeron: Policarpo, pero eso no es nada, solamente reconoce al César como Señor y vas a poder ser librado de la cárcel y de tal vez una muerte futura. A lo que Policarpo respondió en el año 156 después de Cristo. 156 después de Cristo. Dijo: durante 86 años he sido su sirviente y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Señor
que me salvó. Y algo que me gusta mucho del registro, la narración de el martirio de Policarpo, porque fue apresado y muerto por su alianza no comprometida con Jesucristo, o comprometida con Jesucristo. Es que en la narración de el martirio de Policarpo se narra lo siguiente. Dice, ahora el beato Policarpo fue martirizado un gran sábado a las 8 horas. Y luego dice significativamente, y fue arrestado por Herodes cuando Felipe de Tralles era sumo sacerdote, cuando Estacio Cuadrato era procónsul, pero cuando Jesucristo reinaba como Señor para siempre, para quien sea la gloria, el honor, la majestad y un trono eterno de generación en generación. Herodes reinaba, Felipe era sumo sacerdote, pero Jesucristo era Señor en toda la creación. Aunque lo hayan matado a Policarpo, eso no quitaba esa verdad. Esto es algo que la iglesia primitiva se tomaba muy seriamente, pues este es un punto fundamental de la fe cristiana. El tener a Jesucristo como Señor está en el corazón de la obra de redención. El Nuevo Testamento es altamente enfático en esa realidad, tanto en la creencia del Evangelio como en la práctica del Evangelio. Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Si no puedes confesar el señorío de Cristo, no puedes ser salvo. El mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, enfatizando en lo mismo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. Y más adelante en el capítulo 14 de Romanos, en Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9, dice, versículo 8, porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No hay una división dentro de ver a Jesús como Salvador y ver a Jesús como Señor. Es una sola cosa que va de la mano. En nuestro texto de hoy, en Lucas 6, desde el versículo 46 al versículo 49 y en todo el sermón del monte que Jesús ha estado predicando, Jesús afirma inequivocadamente su posición legítima como el Señor. Él está confrontando a sus seguidores que estaban interesados en oírle, en escucharle. Les está confrontando a que también tienen que reconocerlo y obedecerle como Señor. Esa es la imagen final que Jesús está dando en este sermón a sus discípulos. Es tiempo de que tomes una decisión. Es tiempo de que ya te decidas, no solamente por escucharme, no solamente por reconocer que nadie ha enseñado como yo, no solamente por ver mis milagros hechos aquí delante de ti, pero de aceptarme y obedecerme como Señor. Como idea central de estos versículos, uno puede ver aquí que Jesucristo enseña que la obediencia a Él no es opcional para el cristiano, porque está en el fundamento mismo de la vida cristiana. La obediencia a Cristo no es opcional porque está en el fundamento mismo de la vida cristiana. Él aquí nos va a presentar varias verdades de por qué la obediencia no es una opción, de por qué la obediencia no puede ser opcional para el creyente. La primera que Él nos enseña aquí, siguiendo esa idea central, es que la obediencia a Dios no es una opción,
porque revela la genuinidad de tu salvación. La obediencia a Dios no es una opción, porque revela la genuinidad de tu salvación. Fíjate que aquí en el versículo 46, en el inicio de nuestros versículos de hoy, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Fíjate que Él no corrige el hecho de que lo llamen Señor. Más bien Él asume que Él tiene la autoridad legítima para ser llamado Señor. Por lo tanto, merece toda sumisión, merece toda adoración. Ese término, Señor, aquí, que era el mismo término que los césares querían que se les atribuyera, viene del término griego kurios, que habla de alguien que está en posición de autoridad suprema, alguien que está en una posición suprema de actividad. Jesús no está cuestionando si Él es el kurios, el Señor, sino que está cuestionando el por qué le llaman Señor y no le obedecen. Y es importante no dejar de ver la advertencia implícita que Jesús deja aquí. En las palabras de Jesús está el hecho de que existe el peligro real de querer llamarlo Señor, de querer tener lealtad con Él, pero no obedecerle. De hecho, en el mensaje, en el texto paralelo de esta enseñanza que está en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, Jesús, abundando un poco más, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa en el versículo 22, citando muchos que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos tal cosa. Y Él tendrá que decirles: apartaos de mí, nunca os conocí. Exteriormente estos hombres habrían parecido justos a los demás, pero el Dios que conoce los corazones conocía sus motivos egoístas, sus pensamientos lujuriosos, sus deseos codiciosos. Entonces, aunque habían profetizado, aunque habían sacado demonios, aunque había hecho milagros en el nombre de Jesús, fueron apartados de Jesús porque Él nunca los conoció. Lo que Jesús está tratando de advertir es el peligro de autoengañarnos nosotros mismos, lo cual es un asunto muy relevante y muy sorpresivo, porque fíjate que estas personas que Él cita en el texto paralelo, en Mateo 7, 22, en cierta manera se sorprenden cuando Él dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Pues ellos pensaban que legítimamente estaban siendo siervos de Jesús, pero Él conocía sus corazones. Fíjate aquí, mi hermano creyente, que Él se está dirigiendo en su advertencia a aquellos que le llaman Señor, no a aquellos que no les reconocen como Señor. En su advertencia, aquí en Lucas 6, 46, Él se está dirigiendo a personas que entendían que eran creyentes, que le estaban llamando Señor, Señor a Jesucristo. Si le preguntas a esas personas a las cuales Jesús está hablando en primera instancia, si le preguntas: ¿eres cristiano? ¿Eres seguidor de Jesús? Tal vez hubiesen dicho: oh sí, amén, yo soy seguidor de Jesús. Pero estaban siendo tristemente engañados. Estas personas no solamente estaban llamando a Jesús Señor, sino que estaban llamándole enfáticamente Señor. Jesús usa ahí, cuando dice en el versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor?, algo que se llama doble vocativo gramaticalmente, y que habla de un énfasis de sentimiento cuando repites el nombre de alguien, cuando te diriges a Él. Ellos no murmuraban para que nadie escuchara: yo sigo a Jesús como Señor, yo soy cristiano. No,
Ellos abiertamente decían, Jesús, Señor, Señor. Habían afirmado con fuerza que Jesús era Señor y sin embargo, como continúa mostrando la parábola de Jesús, se dirigían a una destrucción porque su profesión de Jesús como Señor era falsa. Por lo tanto, yéndonos a nosotros, la audiencia contemporánea de este texto, esta advertencia de Jesús se dirige a la mayoría de nosotros que nos llamamos cristianos. La mayoría de nosotros aquí diría, sí, yo soy cristiano, sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero lo que Jesús está diciendo es, examina profundamente tu corazón, examina profundamente la raíz de donde sale todo lo que haces. Y reflexiona si realmente no solamente lo estás diciendo de boca, pero lo tienes como práctica de que yo soy tu Señor. La obediencia a Jesús no es opcional. Es la verdadera prueba de si tu fe en Cristo es genuina o falsa. Ahí yo te pregunto, hermano, ¿realmente buscas obedecer a Cristo de corazón? ¿Podrías estar tú engañándote a ti mismo? Hay veces que nos ponemos tantas máscaras, tantas caretas, aparentando algo que no somos, que llegamos a la triste consecuencia de creernos nuestra propia mentira. Sabemos que somos de una manera en la iglesia, de una manera en la casa, de una manera en la calle, y cambiamos las caretas ya tan automáticamente que ni reconocemos nuestra hipocresía. Mira lo que dice A.W. Tozer hablando sobre esto. La Biblia no reconoce ninguna fe que no conduzca a la obediencia, ni reconoce ninguna obediencia que no surja de la fe. Los dos están en lados opuestos de la misma moneda. Lo que yo digo, que yo creo, debe ser consistente con lo que yo hago, con lo que yo practico. Yo no puedo pensar en tener a un Salvador si no lo voy a tener como Señor. No puedo pensar beneficiarme de ser librado de las consecuencias del pecado, pero en vida no vivir como alguien que es salvo. No puedo pensar que en la eternidad voy a ser ciudadano del cielo cuando no me estoy comportando como ciudadano del cielo aquí en la tierra. ¿Cuál es la realidad de tu vida, mi hermano? ¿Están mostrando tus hechos la realidad interior que hay en ti? ¿La profesión que dices tener en Cristo? ¿O es lo contrario? Los hombres en el texto paralelo, Mateo capítulo 7, versículo 22, se dieron cuenta de su hipocresía cuando llegaron en el día de Cristo, cuando ya no podían arrepentirse, cuando ya fueron lanzados al infierno. Que no sea esa la realidad tuya. Que te puedas dar cuenta de tu condición espiritual hoy. Que tienes tiempo de arrepentirte. Para que cuando te veas con ese que llamas tu Salvador y le digas, Señor, Señor, Él te diga, ven siervo fiel, y te abra sus brazos y no se aparte de ti. O sea que la primera verdad que Jesús está enseñando aquí es que la obediencia no es una opción porque revela la genuinidad de nuestra salvación. Lo segundo que le enseña a partir del versículo 47 es que la obediencia no es una opción porque es el fundamento que te dará firmeza hasta la eternidad. La obediencia no es una opción porque es el fundamento que te dará firmeza hasta la eternidad. En esta maravillosa ilustración que Jesús empieza a describir desde el versículo 47 aquí en Lucas 6,
Jesús revela las consecuencias de la decisión que uno toma en cuanto a obedecerle a Él o no obedecerle, porque tiene consecuencias. Como si le obedeces estarás seguro, y como si no le obedeces sufrirás. Él lo presenta describiéndonos dos hombres que construyen dos casas. El primer constructor de casas representa al hombre que no solo escucha las palabras de Jesús, sino que las pone en práctica. Cavar hondo habla del proceso de reflexión profunda en el interior que caracteriza el arrepentimiento genuino. No es algo superficial, sino que es algo que viene desde la raíz del alma. La roca, el firme que se describe aquí, que Jesucristo está describiendo, es Jesucristo mismo. Jesucristo es descrito en el Nuevo Testamento como la roca firme, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Las casas que estos dos constructores están edificando aquí representan sus vidas. Y como sabemos, construir una casa es algo que implica mucho tiempo y mucho sacrificio y muchos gastos. Y algo esencial para aquel que está construyendo una casa es el fundamento, la base, el lugar donde la está construyendo. Puedes pasar mucho tiempo construyendo una casa. Puedes sacrificarte grandemente construyendo una casa. Puedes invertir millones y millones construyendo una casa, pero si no construyes en un fundamento firme esa casa, no importa el sacrificio que hayas hecho, no importa el tiempo que hayas tomado edificándola, no importa todo el dinero que hayas invertido, esa casa será derribada si no es construida en un fundamento firme. El diluvio o inundación aquí se refiere tanto a las pruebas que pasamos en la vida como al diluvio del juicio futuro, cuando todos debemos comparecer ante Dios. Fíjate que antes de la inundación, ambas casas se veían iguales. El observador casual seguro no notó mucha diferencia, porque eso pasa. Cuando una casa está construida, no puedes ver el fundamento. No puedes ver si se cavó bien para que esté bien fundamentada. Sin embargo, en la inundación que vino, una se mantuvo firme y la otra fue destruida. La diferencia estaba en la parte oculta, el fundamento. Los cimientos no suelen ser muy glamorosos, pero son absolutamente esenciales para que un edificio se mantenga en pie a largo plazo. Tomando esa narración de Jesucristo, esa parábola, y trayéndola a nosotros, todos estamos construyendo una casa con nuestras vidas. Todos tenemos que tomar decisiones diariamente que determinan o que revelan lo que realmente está en nuestro fundamento. Todos vamos persiguiendo ciertas metas, todos estamos en un camino. La pregunta es, ¿estamos edificando nuestra vida sobre fundamento seguro? ¿Estás tú edificando tu vida sobre un fundamento seguro que permitirá que cuando vengan las inundaciones, las aflicciones que tenemos en esta tierra, y que sobre todo cuando venga el día de Cristo, tu casa, tu vida esté segura, esté firme? Puedes estar generando mucho dinero, puedes estar trabajando mucho por tu familia,
Puedes estar haciendo muchas cosas, pero si tu vida no está construida sobre el fundamento de Cristo, no hay de otra, será derribada. Esa es una realidad. Puedes pensar que lo que estés acumulando, lo que estés logrando aquí, te va a sostener eternamente. No es así. Los bienes terrenales aquí se quedan. Lo único que permanece es si estás en Cristo o no estás en Él. Y no sabemos ninguno de nosotros cuándo seremos llamados ante Cristo para dar cuentas. El fundamento seguro descrito aquí es la obediencia a Jesucristo. Si no estamos construyendo sobre la roca eterna que es Cristo, lo estamos haciendo sobre la arena de una profesión vacía. Si construyes la casa de tu vida sin obedecer a Jesús desde la raíz de tu corazón, es como gastar tu dinero en una casa sin cimientos. Sin cimientos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de Cristo, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo no vemos el fundamento de las casas, están abajo. Hay que ver los planos, hay que conocer. Tú y yo no sabemos el fundamento de la vida de las personas. Tú me puedes engañar, tú puedes engañar a quien sea, pero a Jesucristo no. Él tiene una vista 4D del fundamento de la vida de las personas. Si no sabes nada de ingeniería, no sabes del fundamento de este edificio, pero si sabes algo de ingeniería, si sabes del fundamento de este edificio. Si tú fuiste quien trabajó en la construcción de este edificio, tú sabes. No, aquí se tiraron tantas columnas, se cavó a tal profundidad. La persona que construyó este edificio sabe. Dios, quien es tu creador y quien es omnisciente, todo lo conoce. Él conoce el fundamento de tu vida. Nada en tu vida está oculto de Él. Nosotros pensamos que sí. Con el orgullo, con la autosuficiencia, pensamos que nos podemos esconder de Él. ¿Recuerdas a Adán cuando está en el Edén que peca? ¿Qué trató de hacer Adán y Eva? Esconderse. Dios viene y le hace una pregunta retórica: Adán, ¿dónde estás? No solamente trató de esconderse, pero trató de taparse, tapar su pecado. Dios lo sabía todo. Fue así con Adán y es así contigo y es así conmigo. Mire esta frase que dice Richard Sibbes, un poco larga, pero yo creo que vale la pena leerla. La obediencia parcial no es obediencia en absoluto. Señalar cosas fáciles que no se oponen a nuestros deseos, que no están en contra de nuestra reputación. Allí algunos harán más de lo que necesitan, pero nuestra obediencia debe ser universal a todos los mandamientos de Dios, y eso porque Él lo ordena. Las relaciones vacías no son nada si nos profesamos siervos de Dios y no lo honramos con nuestra obediencia. No tomamos más que un título vacío. Si yo digo ser cristiano y no vivo como Cristo manda, yo tengo un título vacío que no me sirve de nada. ¿Por qué permanecer así? ¿Por qué ir
buscando un título vacío, sin fundamento. Ahora, esto que Jesús ha dicho nos deja con una pregunta. Porque puede ser que intencionalmente, a pesar de todo lo que conoces, has decidido deliberadamente vivir como un hipócrita. Y el Señor te confrontará con eso, es mi oración. Que tú puedas llegar a arrepentimiento si esa es tu realidad. Pero también puede ser que en realidad estás tratando y quieres saber cómo puedo construir yo mi vida en la roca firme. ¿Qué puedo hacer para que mi vida refleje obediencia a Dios? ¿Qué puedo hacer para estar más sometido al señorío de Cristo? Número 1, busca sumergirte en el conocimiento de Cristo y amarle por quien Él es. Busca sumergirte en el conocimiento de Cristo y amarle por quien Él es. Dice Oswald Chambers, la fe nunca sabe a dónde está siendo conducida, pero ama y conoce a aquel que está guiando. Hermano, no vas a obedecer lo que no conoces. Para vivir en obediencia a Dios, necesitas estar sumergido en la palabra de Dios, en constante comunión con el Señor. Leerla una y otra vez, hasta que lo que vayas aprendiendo en ella, con un corazón humilde, dé forma a tu visión del mundo. Si tu mente está siendo saturada con los señores, con los dioses de este mundo, tus acciones serán a favor de los dioses, de los señores de este mundo. Pero si tu mente está siendo saturada con la palabra de Dios, Él obrará por medio de su Espíritu para que seas conformado a la imagen del Cristo que llama Señor. Si no le conoces, no solo no obedecerás lo que no conoces, sino que no amarás lo que no conoces. Y es por eso que el Señor manda que la obediencia a Él salga desde el corazón. No es solamente conocerlo en la mente, sino tener una relación personal con Él. Que lo que yo haga salga del corazón. Porque el conocimiento que tengo de Él lo he llevado al corazón. Dice Juan capítulo 14, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. A medida como conoces más de Dios y lo que Él manda, empezarás a atesorar más a tu Señor. Una obediencia genuina es la evidencia de amor genuino, y el amor genuino solo viene cuando hay un conocimiento genuino. Obediencia genuina es la evidencia de amor genuino, y el amor genuino solo viene cuando hay un conocimiento genuino. En última instancia, el compromiso en amor a Dios es lo que te hará obedecer, aun cuando lo que ves te hace dudar. Por eso dijo Agustín que los hombres malvados obedecen por temor, mientras que los hombres buenos o hombres piadosos obedecen por amor. Tu obediencia a Dios debe fluir de tu amor a Dios, y tu amor a Dios solo vendrá cuando conozcas a Dios, como su palabra lo revela, cuando conozcas sus atributos, su persona, no solamente lo que Él hace, sus atributos, porque lo que Él hace fluye de lo que Él es. Cuando te centres en adorar a Dios por quien Él es. Lo segundo que me ayudará a construir mi vida sobre la roca es buscar sostenerme en la presencia de Dios en mi vida. Sostente en la presencia de Dios en tu vida.
El vivir en obediencia a Cristo no es algo que puedes hacer por tus propias cuentas. El Señor nunca lo destinó así. Es algo que solo podemos hacer cuando estamos sostenidos en el Dios que está en nosotros. Dice el Evangelio según Juan en el capítulo 14, en el versículo 15, versículo 16. Mira el plan que Dios tenía para con los seguidores de Cristo, para con los creyentes, los cristianos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, en el versículo 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ese es el plan de Dios. Dios no tenía el plan de que nosotros salgamos como los superhéroes. Yo puedo, yo sí voy a obedecer a Dios. No. El plan de Dios es que reconozcamos nuestra debilidad y nos refugiemos en las fuerzas que su Espíritu nos da. Su Espíritu viene a morar en el creyente. Si eres creyente, el Espíritu de Dios viene a morar en ti para guiarte, para abrir tus ojos a que lo que antes veías como locura, ahora lo veas como grandeza, como la palabra de vida. Dice el autor, Jerry Bridges, dice, somos 100% responsables de buscar la santidad, pero al mismo tiempo necesitamos ser 100% dependientes del Espíritu Santo para que nos asista en esa búsqueda de la santidad. La búsqueda de la santidad no es un enfoque de la vida cristiana en el que uno se levanta por sus propios medios. De nuevo, si eres creyente, si estás en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y ese es un gran privilegio. Pues Él te va a sostener en la batalla con el pecado, en la batalla por obedecer a Cristo, en la batalla por someterte al señorío de Cristo. Pero eso a la vez es una gran responsabilidad. Pues si Dios está en ti, si Dios está en ti, Él está viendo todo lo que haces. Él está presente en cada lugar que estás. O sea que es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Si solo recordáramos esa maravillosa verdad, eso no nos mantendría alejados del pecado. Jesús, Dios está en mí. ¿Cómo puedes pecar cuando te das cuenta de que Dios mismo está viviendo en ti? Y si no eres creyente, no podrás someterte al señorío de Cristo. Puedes tratar, puedes pensar que lo vas a lograr, pero no puedes, porque el Espíritu Santo no mora en ti. Lo primero que necesitas hacer es reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Y Él promete, como leímos aquí en Juan capítulo 14, que el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a morar en ti. No es en tus propias fuerzas, es en sus fuerzas. Y Él promete hacerlo cuando con tu boca confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida
y eso mismo buscas vivir. Es por gracia y es basado en sus fuerzas. Es por gracia y es basado en sus fuerzas. Ahora ríndete ante Él. No dures más. No dures más. Ahora, en la parte final de nuestro tiempo hoy, como solemos hacer, yo quiero dar un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Solemos tomar este tiempo de reflexión para buscar, reflexionar sobre aquellas cosas que el Señor ha traído a tu corazón, en aquellas cosas que Él te ha confrontado. Y tal vez para ayudarte, pregúntate a ti mismo ahí, ¿en qué está fundamentada mi vida? ¿Estoy yo parado sobre roca firme? ¿O estoy parado en mis propios méritos? Y que puedas pensar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Siguiendo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Toma unos minutos ahí donde estás para hacer esto.